2023. Frente a Frente viene con temas más relevantes, más influyente, más información, más conocimiento, más controversia, más exclusivo. Conversaciones inteligentes con Renato Álvarez. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5. El líder. Somos tu gran compañía. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente en otro programa. Hoy, jueves 5 de enero del 2023, ya van 5 días del mes de enero, en una agradable mañana en la capital, porque, bueno, al filo de las 3, 4 de la mañana, estaba lloviznando y hacía días que no caía una leve llovizna, al menos en la capital, pero ahora sí, según los pronósticos, continuará lloviendo sobre todo en la zona nororiental, pero son lluvias moderadas. Así es que estamos de nuevo aquí para compartir con ustedes los temas, las preocupaciones, las expectativas y las esperanzas de país. Y ayer el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en un comunicado, un pronunciamiento, un resumen de preocupaciones, como usted lo quiera considerar, pero planteaba lo que ellos creen se debe hacer por Honduras en este 2023. Y era más que todo una reflexión interna, era como una solicitud y un pedido a la presente administración de gobierno de cómo se debe de trabajar de la mano con la iniciativa privada, pues buscando los mejores derroteros para el país. No podemos desconocer que el 2022 no fue el mejor año, y hablemos estrictamente del gobierno. Cuando cierra sin la aprobación de un presupuesto, cuando hay una ejecución del presupuesto que en la inversión pública, vean, no llega ni al 30%, y con las necesidades que tiene este país. Y en ese pronunciamiento, comunicado, como usted lo quiera considerar, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pues se abordan todas las temáticas que pasan por el empleo, la seguridad y justicia, la salud, la educación y formación técnica, la inversión y emprendimiento y competitividad. Pero todo esto se lo planteo en un resumen que se preparó en TN5 Estelar, y luego usted ve cuáles son las líneas generales de este pronunciamiento o este comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y ya luego aquí en el set de Frente a Frente desarrollamos el tema con más profundidad y el documento que ha presentado el mediodía de ayer la iniciativa privada. Compañeros periodistas, feliz. Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentaron este miércoles un documento denominado Mensaje a la Nación 2023, en el que exponen las prioridades que debe abordar el gobierno en conjunto con los diferentes sectores de la sociedad hondureña. Este es un documento no de confrontación, este es un documento para mejorar las relaciones en el país, bajar las pasiones políticas que se han desbordado en los últimos meses y poder generar el empleo que el país necesita, la atracción de las inversiones tanto nacionales como extranjeras en esta época convulsionada que tiene la economía mundial. El COEP indica que se debe avanzar en 7 áreas principales: generación de empleo, seguridad y justicia, salud, educación e inversión, emprendimiento y competitividad, así como en la reactivación económica, cambio climático y seguridad alimentaria. Es fundamental que desde las diferentes instancias públicas se convoque al sector privado y a otros actores para que podamos construir esos planes de nación que se requieren. Si no tenemos claro
hacia dónde vamos a ir, lo más probable es que nos perdamos en el camino. Para lograrlo, se requiere un clima favorable para la inversión, una política nacional de empleo, aprobar el presupuesto general de la República, dar seguridad jurídica, despolitizar la elección de la Corte Suprema de Justicia y avanzar en la instalación de la CICI. Asimismo, resolver el conflicto con los médicos y la escasez de medicamentos, recuperar el tiempo perdido en las escuelas y mejorar la calidad de la educación. En el tema fiscal y monetario es necesario controlar el endeudamiento y reducir la inflación, afirma el gremio empresarial. Si no se toman en consideración estos puntos presentados, es muy probable que Honduras nunca logre el desarrollo que todos los hondureños queremos. En las condiciones actuales, una de las acciones fundamentales para reducir el desempleo y la pobreza es fomentar la producción agrícola y el emprendimiento, aseguran. El sector agroalimentario requiere atención especial. La política agrícola debe pasar de su fase de planificación a la implementación. El sector empresarial reconoce que el 2022 fue un año de transición para el gobierno y lleno de retos por la inestabilidad de la economía mundial. Sin embargo, afirman que este 2023 es momento de ponerse a trabajar sin excusas para lograr un mayor desarrollo socioeconómico del país. El sector privado concluye que solo desarrollando una agenda en conjunto todos los sectores se podrán lograr los cambios necesarios que requiere el país para las grandes mayorías. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, ese es el resumen de la nota, la pieza informativa que nos presentaba Sara Carranza, pero aquí tenemos los detalles de ese comunicado de ayer de la iniciativa privada, así es que inmediatamente les presento a nuestros invitados el día de hoy para conocer, bueno, qué es lo que espera el empresariado hondureño acerca de lo que tiene que hacer o qué se puede hacer en este 2023. Y esto se lo están sugiriendo y se lo están pidiendo al gobierno actual que preside la presidenta Xiomara Castro. Tengo al licenciado Daniel Fortín, es presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días, feliz año a todo su teleauditorio. Un gusto estar aquí en estos primeros días del mes de enero para poder desarrollar este comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El ingeniero Eduardo Facusés, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que lo tenemos por la capital. Ingeniero, buenos días. Un gusto, Ulises, estar aquí compartiendo con Daniel y los demás invitados. Santiago Herrera, el licenciado Santiago Herrera, es gerente de Política Económica de el COEP, que bueno, ayer lo escuchábamos en una cintillo, en una nota de presentador que teníamos en TN5 Estelar, pues sugiriendo, ya vamos a profundizar en ese tema, acerca de cuál podría ser el verdadero crecimiento económico de Honduras en este 2023, muy al margen de las expectativas muy optimistas que tiene el Banco Central de Honduras. Licenciado Santiago Herrera, gerente de Política Económica del COEP, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado amigo Ulises, compañeros panelistas, don Daniel, don Eduardo, y al público que nos ve y nos escucha en este gustado programa. Es un honor para nosotros y un privilegio tener el espacio para poder participar. Y vía Zoom, por la plataforma de Zoom, tenemos a la ingeniera Anabel Gallardo, es presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Buenos días, ingeniera, adelante. Buenos días, Ulises, muchas gracias por la invitación, un saludo a los compañeros panelistas. Y quiero también aprovechar para desearle un feliz año nuevo a todos los hondureños y a toda la audiencia pues de Televicentro. Y qué bueno felicitarlos por darle importancia a este programa, ¿verdad? Y a este tema, ¿verdad? Que es, en el caso en el que yo represento, el sector agroalimentario, ¿verdad? Un tema pues bastante importante. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los panelistas. Bueno, como ustedes ya ven, tenemos la representación de varios sectores y también en el comunicado está planteado y resumido pues todos los renglones a los cuales se les debe dar prioridad en el inicio de este 2023. Y les decía al inicio del programa, quizás, o más bien así fue, no fue el mejor año el 2022 cuando se cierra sin un presupuesto, cuando pues la inversión del presupuesto del 2022 pues no fue el mejor, con una inversión muy limitada, con ingentes necesidades
tierra adentro que no se satisfacieron, pero que se espera que en este 2023 las cosas cambien. Vea, esas son las esperanzas de los hondureños, esas son las expectativas de los hondureños. Y arrancando con este tema de empleo, pues diríamos nosotros que es una de las preocupaciones latentes, sobre todo de la iniciativa privada, porque siguen saliendo hondureños, siguen huyendo hondureños, seguimos expulsando hondureños que ahora ya no salen en caravana, sino que se están yendo así como la migración por goteo, esa que no se ve, pero que al final del día, al final del mes, suman miles y miles de hondureños que se van derrotados, decepcionados con lo que pasa en el país. Les presentamos a continuación el tema que tenemos de fondo hoy en el programa de Frente a Frente con Luz Madrid. Luz, adelante. Buenos días, feliz jueves. 5 de enero, hoy tenemos un tema especial, usted puede compartir a través del número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde que también lo puede hacer a través de redes sociales @FrenteAFrenteHN. 2023, un año para medir el rumbo del actual gobierno y saber cuáles son sus prioridades, desarrollar el país o aportarle al cálculo político. Opine con nosotros a través del tema del día. Recuerde que ahora puede dar la cara aquí en Frente a Frente solicitando el link de Zoom para conectarse a través del 9950-8177. 2023, un año para medir el rumbo del actual gobierno y saber cuáles son sus prioridades, desarrollar el país o aportarle al cálculo político. Ulises. Bueno, habrá que decir y iniciar por esto, licenciado Daniel Fortín, de que se espera un 2023 que no es, las proyecciones no son nada favorables, recesión económica mundial, algunos países que han tomado medidas para salir al paso a esta desaceleración, pero que muchos en Honduras dicen, bueno, y las medidas efectivas, las medidas concretas, puntuales, directas del actual gobierno, pues aún no se ven, no se vislumbran, pero sin ser pesimistas o aguafiestas, como diríamos popularmente, sí dejar claro que se espera un 2023 que las proyecciones, al menos económicas, en empleo, en salud, no son nada favorables. Sí, definitivamente, Ulises, se vislumbra un 2023 muy difícil a nivel mundial. Se prevé una recesión económica en la Unión Europea, en la China, en los Estados Unidos. Como he dicho en otras entrevistas, cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da pulmonía. Gracias a Dios, en este momento nuestra inflación, que sí está alta, no está tan alta como en otros países, pero tampoco es de confiarse, tampoco es de decir, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hemos pedido, hablando de lo que usted mencionó primero, que es el tema del empleo, nosotros necesitamos trabajar de la mano, unidos en el país, el gobierno, la empresa privada, la sociedad civil, y todos enfocados en crear un plan de nación a corto, mediano y largo plazo, poniendo Honduras sobre la mesa y tratando de generar las oportunidades internas para el desarrollo del país, apostarle a la producción nacional, apostarle al desarrollo de la micro y pequeña empresa, que son los que generan el 70% de los empleos del país. Y lógicamente, pues, al apostarle a la empresa privada y al ver que la empresa privada está invirtiendo en el país, entonces la empresa extranjera voltea sus ojos hacia Honduras. Si la empresa privada no es apoyada y no es impulsada a seguir invirtiendo, olvidémonos de inversión extranjera. Bueno, el día martes de esta semana tuvimos aquí en el set de Frente a Frente al ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y vean, por un momento me sorprendí y me quedé preguntando, bueno, yo estoy en otro país o estoy en otro programa, porque el panorama económico que me pintó, pues parecía otra nación, parecía que no estábamos hablando de Honduras. Y ayer el ministro de Educación también estuvo acá, y cuando uno escucha a los funcionarios del actual gobierno, dice, no hombre, si Honduras no tiene problemas,
Honduras anda por la senda del desarrollo, las expectativas, vea, por ahí se acercan a las que tienen países como Chile o el mismo Uruguay, pero la realidad es otra, es el discurso. Y vean ustedes la contradicción. Yo particularmente creo que estas sugerencias del Consejo Hondureño de la Empresa Privada al gobierno debería ser a la inversa. Debería ser el gobierno, ya diseñadas sus políticas económicas, macroeconómicas, de empleo, de seguridad social, buscar a la iniciativa privada y decirle, hombre, este proyecto que tengo, encaminémoslo juntos, pero ya ven ustedes, son sectores preocupados desde la sociedad civil que le dicen al gobierno, vea, hagamos esto o hagan esto otro, porque, ingeniero, ayer lo decían en la conferencia de prensa, allá afuera de lo que dice el comunicado, hay muchas preocupaciones de lo que está pasando en el país y son situaciones que no se puedan esconder, aunque desde la iniciativa oficial nos quieran hacer creer que todo corre como, o se desliza como miel sobre hojuelas. Y gracias, Ulises. Mira, la verdad que agradecemos el espacio y hoy invito a toda la población a que lea el documento que emitió el COEP ayer. Es un documento que cubre muchos temas, es muy completo. Yo hoy quisiera concentrarme en lo que consideramos son los dos problemas principales que tiene nuestro país, y me refiero a lo que es la pobreza y la desigualdad. Y quiero decirte de que hay oportunidad, o sea, yo sí veo un panorama de oportunidad, pero tenemos que tomar las decisiones correctas. Y esto no requiere tampoco de que seamos conocedores de ciencia nuclear, esto es matemática de segundo grado. Cuando hablamos de la reducción de pobreza, la única manera que esto puede suceder es generando riqueza. ¿Y cómo se genera riqueza? A través de la producción nacional. No hay otro camino. Entonces, necesitamos enrutar para que la producción nacional se priorice. Es imposible y realmente inconcebible que a estas alturas nuestro país importe el doble de lo que exporta. O sea, el año anterior cerramos con una cifra de importación de 18.000 millones de dólares y solo exportamos 9.000, Ulises. ¿Por qué no se devalúa la moneda? Pues gracias a las remesas que nos envían, ¿verdad?, los compatriotas que están en los países afuera, que nos enviaron el año pasado 9.000. A los expulsados. A los expulsados. Entonces, ¿pero a qué costo? A costo de desintegrar la familia hondureña. Entonces, tenemos que reflexionar y tenemos que comprender que no podemos seguir importando todo lo que consumimos. Y yo quiero empezar por lo básico, que es la energía y la alimentación. Y en este sentido, el sector privado reitera este llamado a hacer las represas hidroeléctricas. Las represas hidroeléctricas solucionan tres problemas principales y urgentes que tiene nuestro país: la autonomía energética, la autonomía alimentaria, porque a través de las represas también se pueden crear los sistemas de irrigación para hacer productivos nuestros valles agrícolas, y el tercero es la protección, ¿verdad?, a las vidas humanas y la economía, especialmente, digamos, la del Valle de Sula, que ha sido abatida en diferentes ocasiones por distintas tormentas. Entonces, es algo lógico, esto no necesitamos de decisiones complejas, solo hay que tomar la decisión. Pero me apesaró ayer estar viendo términos de referencia de la CRE para una licitación nueva de energía que habla nuevamente de energía térmica. Entonces queremos seguir importando la energía. Me refiero a que importamos la mitad de la energía a través de los productos derivados del petróleo. Esto no puede seguir siendo así. Tenemos los recursos internamente para producir nuestra energía a través de los recursos hídricos, eólicos o fotovoltaicos. Lo mismo también en la alimentación. Estamos importando 40% de nuestro maíz, 70% de nuestro frijol, 80% del arroz que consumimos. Imposible también que sigamos adelante con esto. Entonces, esto no va a cambiar hasta que no empecemos a producir internamente lo que consumimos. Y con respecto a el problema de desigualdad, ¿verdad?, que es el otro problema grande que tenemos que buscar mecanismos para la pluralización de la economía. Y a eso nos referimos por la democratización de inversiones y la democratización del crédito. Entonces, es importante que comprendamos que aquí no hay soluciones de varita mágica.
¿verdad? No va a venir nadie a venir a solucionar con una idea sencilla. Aquí se requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero tenemos que tomar las decisiones correctas para encaminar el país hacia donde tiene que ir. Entonces, vuelvo a lo que te comenté inicialmente, los dos grandes problemas, la pobreza y la desigualdad. La pobreza la resolvemos con la producción nacional, la desigualdad la resolvemos con políticas de pluralización económica. En este momento, Honduras, ¿con qué país es el único que tiene balanza comercial favorable? Porque, bueno, hemos visto con el resto de los países casi todo es importado. Europa. Con Europa. ¿Nada más? Básicamente. Bueno, y ya entrando a desmenuzar este comunicado, bueno, el término de empleo, licenciado Santiago Herrera, empezando por el empleo, las situaciones, y lo decíamos, quienes sostienen la economía, lo decía el ingeniero Eduardo Facusé, es precisamente los que se han ido huyendo de Honduras, que están aportando, por lo menos en el año anterior, creo que andaba en el orden de los 8.300 millones de dólares que enviaron al país, pero son los que se están yendo, los que están dejando aquí a sus hijos, están dejando en manos de sus abuelas, a sus hijos o a las madres solteras, y después vemos nosotros la convulsión social que se genera en el país, pero vea, irónicamente, paradójicamente son los que están sosteniendo la economía, los que nos permiten todavía vivir en un país en una relativa calma, porque son los que están mandando a través de las remesas la sostenibilidad económica del país, pero ellos se van, licenciado Santiago Herrera, por el grave problema de empleo y que ustedes lo plasman en este comunicado que hay en el país. Gracias. Viendo las estadísticas publicadas a finales del año anterior por el INE, o que tuvimos acceso, establece que el índice de desempleo abierto es de 8.9, es superior al 8.6 que se había marcado como el índice de desempleo abierto en el 2021. En números concretos, el sector privado perdió 58.000 puestos de trabajo y el gobierno perdió más de 30.000 puestos de trabajo. Cuando uno ve las cifras y encuentra que el 66% de la población está ocupada en el sector informal, cuando uno ve las cifras de que hay más de 2 millones de personas con problemas de empleo, llámese porque no tienen trabajo, porque están desalentados o porque están en condición de subempleo, y subempleo quiere decir que no recibe ni siquiera un salario mínimo porque puede trabajar el tiempo completo pero no lo recibe, o puede trabajar a medio tiempo y le pagan la mitad. Y por el otro lado, y eso es mucho más preocupante, que hay 900.000 jóvenes considerados ninis en edad de trabajar, que no estudian y no trabajan. Y usted se pregunta, ¿por qué los jóvenes se están yendo? ¿O por qué los jóvenes se están incorporando a grupos irregulares de bandas organizadas? Porque no hay opciones. O sea, no estudian ni trabajan. Esa es una bomba social que debemos abordar. Y por eso el sector privado ha venido diciendo dos cosas cruciales. Señores, empleo es protección social. Nuestra prioridad es empleo. Un expresidente del COEP decía, nuestro trabajo es dar trabajo. El 82% del empleo en Honduras lo genera el sector privado. El gobierno no crea empleos, el gobierno apoya al sector privado para generar empleos. Y eso es muy importante. Y como bien lo decía antes, la MIPYME es el mayor generador de empleo, pero las condiciones son difíciles. En Honduras ser empresario es un acto heroico. Cuando usted tiene que pagar la tarifa de energía, la tercera tarifa de energía más cara del país, cuando el gobierno le impuso al sector privado que consume más de 3.000 kilovatios pagar un subsidio cruzado para los que no pagan, cuando el IHTT fija las tarifas de transporte terrestre las más altas de Centroamérica, cuando se fija la carga tributaria es la más elevada de Centroamérica. Y entonces uno va acumulando el salario mínimo, el segundo más alto de Centroamérica, y la carga laboral social más alta de Centroamérica, incluso por encima de Costa Rica. Entonces ser empresario en Honduras es muy difícil, generar empleo es muy difícil, y si a eso
le agregamos condiciones de inseguridad jurídica, de invasiones o de extorsión, entonces eso vuelve todavía más complicada y porque acrecenta los riesgos de seguir invirtiendo en Honduras. Y aún así, aquí están estos señores, ellos son los valientes, porque están invirtiendo en este país, pero cuesta mucho. Y lo que estamos diciendo en este comunicado, el COEP lo está diciendo, con las diferentes gremiales, que son más de 75 que conforman al sector privado organizado, bajo la cúpula del COEP, es un mensaje a la nación. Usted dijo que es un llamado al gobierno, no, es un mensaje a la nación, a todos los actores sociales, llámese gobierno, trabajadores, sociedad civil y a todos los demás actores, de que tenemos que trabajar juntos. La problemática del país es demasiado grande como para solo dejarle la tarea a uno, pero para eso debe haber un diálogo sincero, abierto, franco, sobre cuáles son estas prioridades. El COEP está haciendo una primera aproximación de lo que deberían de ser las prioridades en este comunicado. Bueno, y quienes mueven los hilos del país obviamente es el gobierno, y es el que tiene que tomar la iniciativa. Este sí es un mensaje, si usted quiere, un aldabonazo a la nación. Y vamos a aprovechar a la ingeniera Anabel Gallardo, porque entiendo que tiene una actividad en el departamento de Olancho y no va a estar a todo el programa, así es que le traslado inmediatamente la interrogante, o que me dé el panorama de cómo está el campo, que es el sector que ella conoce, sobre todo con lo de la mano de obra, lo que tiene que ver con el reto del cómo se han encarecido el precio de los insumos en el campo. Ingeniera, adelante. Gracias, Ulises. Primero quisiera manifestar algo. Creo que para que un pueblo llegue al desarrollo, o sea, para que Honduras pueda llegar a un desarrollo, tenemos que tener todos los hondureños acceso a una buena salud, a un sistema de salud, acceso a educación y, lo más importante, acceso a la seguridad alimentaria. Como representante del sector agroalimentario, siempre lo hemos dicho, una población con acceso a alimentos, con acceso a buenos alimentos, es una población saludable, y por ende el gobierno pues va a invertir menos en temas de salud cuando tiene a una población bien alimentada. Honduras, afortunadamente, consideramos pues que tiene buenos recursos naturales, suficientes suelos, suficiente agua para poder producir los alimentos de la población. Más sin embargo, pues sabemos pues que tenemos una región muy vulnerable ante los efectos del cambio climático, ¿verdad? Que tenemos pues que ver cómo fortalecer esa parte. Existe, por ejemplo, una ley de ordenamiento territorial que desafortunadamente pues no se implementa, no se cumple, y es por eso que tenemos ese desorden en algunas zonas, y cuando vienen esas lluvias, esas inundaciones y todo. Entonces creo que es algo que el gobierno debería de considerar, ejecutar esa ley de ordenamiento territorial para que no existan pues esos problemas de inundaciones y de pérdidas de cultivos que tenemos en algunas regiones. Y luego también ver cómo fortalecemos también las siembras en la época de verano, porque si vino un invierno en una región, ¿verdad?, donde se inundaron, se perdieron los cultivos, bueno, entonces tenemos que ver cómo fortalecer otras regiones, ¿verdad?, para poder sembrar en la época de verano. Pero claro, estos productores deben de tener acceso a financiamiento, deben de tener acceso a implementar sistemas de riego, acceso a inversiones en retenciones de agua, o sea, lagunas y todo lo que hablaba ahora el ingeniero Eduardo. Ese tema de las represas en el Valle de Sula, eso es algo que se le debe de dar prioridad, porque también con esas represas retenemos esa agua pues para poder sembrar en la época de verano y producir más. El año pasado la Secretaría de Agricultura inició con varios sectores del agro el desarrollo de una política agrícola, pero terminó el año y todavía no se ha implementado esa política agrícola. Consideramos que esa política agrícola, que de hecho ya se había trabajado en gobiernos anteriores, en el gobierno del presidente Maduro, se trabajó, y yo creo que eso solo es de actualizar
¿verdad? Ya esos trabajos ya estaban hechos, tal vez solo era de actualizar. Esperemos que ya para este año esa política agrícola ya entre en la etapa de ejecución, porque todos los sectores productivos hemos llegado casi a las mismas conclusiones, a las mismas necesidades. Se necesita un censo agropecuario actualizado, se necesita más acceso a financiamiento para que todos podamos producir más, producir los alimentos de la población y apuntarle también a todo lo que es el tema de agroexportaciones, porque en la región tenemos potencial para fortalecer más las agroexportaciones, que eso al final generan divisas al país, generamos empleos al país y por ende pues se dinamiza pues más la economía. Entonces nosotros esperaríamos que ya para este año esa política agrícola ya entre en etapa de ejecución y así poder fortalecer más todos los sectores productivos. Sabemos que solo del Producto Interno Bruto del país el 14% se debe al sector agro. Creo que también, Ulises, con políticas como digamos fijación de precios, como control de precios en los productos del agro, eso no viene a incentivar a los productores. Eso es más bien cuando a uno le están controlando precios y eso que controlan precios sin consultar con los sectores y de repente se fijan precios abajo de nuestros costos de producción. Entonces eso no incentiva la producción. Tenemos que incentivar al productor con nuevas tecnologías, con acceso a financiamiento para poder subir productividad, porque sabemos que es cierto que hay muchas materias primas que nosotros importamos, que subieron los precios y todo eso, pero no podemos decir, no, ya no vamos a seguir produciendo. Entonces apuntemos a productividad, a eficiencia y así pues poder estar de la mano pues de las necesidades del pueblo hondureño, de los alimentos y apuntarle a las agroexportaciones. Correcto. Y con esto del control de precios, bueno, hoy estaba escuchando al director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, que decía que los únicos que se han beneficiado con esto de repente, ya en una medición de este decreto que se aplicó de parte del Poder Ejecutivo, lo que se ha hecho prácticamente es beneficiar a los especuladores, a los intermediarios, pero no ha tenido ningún efecto. Ahora, en este caso, creo que tenía una acotación, licenciado, sobre lo que decía la ingeniera Anabel Gallardo, acerca de pues toda esta temática y estas propuestas que se le han hecho es a la nación, pero que debería de estar como con mayor atención o ponerle mayor atención el presente gobierno. Y como sector agrícola y como sector privado, por ejemplo, hemos venido planteando una serie de ideas como la que ella plantea, y una de esas ideas se llaman precios de garantía, no control de precios, precios de garantía. ¿Qué le pasa a un productor de huevos, de pollos, que alimenta a sus animales con balanceados? Pero la carga que llegó a Puerto Cortés tuvo 4 o 5 días de sobreestadía porque no se pudo descargar. Pagó $35,000 diarios por cada día de atraso en el puerto. Luego entra la carga y le reducen las especificaciones de volumen y de peso a los camiones, y el producto tiene que pagar 2 camiones para sacar la misma carga. Eso significa incremento en costos. Y finalmente traslado desde la planta hasta donde están los productores y desde los productores hasta el mercado, y cuando llega al mercado el gobierno le fija el precio. Y entonces, ¿qué hace la empresa, el productor con este tipo de problemas? Porque tiene costos incrementados pero tiene los precios controlados. Genera escasez, genera especulación, genera contrabando, genera una serie de cosas. Y le planteo lo otro, por ejemplo, ahorita frijol, el inventario está por agotarse, la primera cosecha no va a ser del nivel esperado. Todo Centroamérica tiene escasez de producción de frijoles. Cuando hemos tenido déficit compramos en Nicaragua, pero Nicaragua también está teniendo problemas de producción. ¿Y qué va a hacer? ¿Usted va a controlar el precio? ¿Va a resolver el problema de los frijoles en Honduras controlando precios? No es así. Hay otras medidas que habrá que adoptar
para poder estimular el campo. ¿Por qué? Porque primero, el campo y la infraestructura generalmente son los dos sectores que más rápidamente se dinamizan con políticas correctas y son los primeros generadores de empleo. Y Honduras necesita empleo, como lo hemos dicho desde el inicio. Empleo es protección social y solo así podemos incrementar los niveles de ingresos de la familia hondureña, que es lo que más necesita. Y habrá que decir que, bueno, apenas hemos abordado el tema que tiene que ver con lo del empleo, pero también está con la seguridad y justicia, y aquí pasa por una propuesta puntual que ha hecho en este llamado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para que al mes de junio ya esté sentada, establecida, instalada esta Comisión de Apoyo de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, la CICI, en el país. Antes de irme a la pausa comercial, licenciado Daniel Fortín, dejar establecido que este llamado suena, repica en buena hora, porque se ve iniciando un año, es apenas el segundo año del presente gobierno, se está a tiempo de corregir las cosas y enrumbar el destino del país. Es importante, Ulises, tomar como base este programa el mensaje a la nación que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada está enviando. En este mensaje nosotros estamos tocando varios puntos, entre ellos el primero, el del empleo, luego lo de la seguridad jurídica, estamos hablando de la salud, estamos hablando de otros temas importantes, y nosotros lo que realmente necesitamos es que en el país se dé igualdad de oportunidades. Eso es lo que nosotros tenemos que tener igualdad de oportunidades para todos. Santiago mencionaba lo de los ninis. 1/3 de la juventud hondureña no trabaja, o sea, son casi 1 millón y son 3 millones de jóvenes. Entonces, nosotros necesitamos que estos jóvenes tengan igualdad de oportunidades que todos. En el tema de salud, en el tema de educación, necesitamos igualdad de oportunidades. Entonces nosotros, como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, desde que nosotros hicimos, junto con organismos internacionales, el ENAE, y presentamos este plan de nación en septiembre del 2021, ¿verdad? Y se lo presentamos a todos los candidatos a presidentes. Ahí estaba plasmado todo también, plasmado todo lo que Honduras debería hacer para ir saliendo del subdesarrollo. Es difícil que en un país tan convulsionado, en un país con tanto problema, nosotros podamos salir adelante sin esa unidad, sin buscar realmente cómo ir solucionando cada uno de los problemas, dándole oportunidad a todos para poder aportar. Y eso nos puede generar a nosotros poder vivir en paz y tranquilidad. Solamente así, y sin, o sea, hemos estado acostumbrados durante los últimos años, tenemos muchos años de estar siendo gobernados de una forma en que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos con qué va a salir el gobierno. Entonces nosotros necesitamos esa visión de país para poder venir y decir, bueno, esto es lo que se va a hacer, pero hacerlo bien socializado, que todos los sectores estén 100% de acuerdo, que es la ruta que debe llevar el país. Bueno, y creo que lo resume este comunicado o este pronunciamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que están pidiendo que haya certidumbre, que se sepa qué va a pasar mañana, para dónde va el país, y la invitación es pues a trabajar juntos, porque hay una serie de temas que se están planteando que pasan por definir primero una elección transparente, correcta, despolitizada de la Corte Suprema de Justicia, y me ha llamado la atención que en el comunicado también han planteado y han pedido que ya la llegada de la CICI a Honduras tenga fecha. De repente por ahí algún momento habrá que precisar que también tenga día, porque
Todo el mundo esperaba que al inicio de gobierno, y creo que fue la promesa de campaña, en los primeros 3 meses de gobierno nosotros tendremos una misión de lucha contra la corrupción en el país. ¿Cuáles eran los primeros 3 meses? Entre la toma de posesión, no debió llegar a abril, o debió llegar a abril y a estar instalada la CICI en el país. ¿Qué ha pasado? Vea, se fue el 2022, ya hay la firma de un memorándum de entendimiento, pero para el próximo año todavía la incertidumbre. ¿Realmente el presente gobierno quiere traer una misión de lucha contra la corrupción al país? ¿Se les mire esa voluntad? ¿Se les mire esa decisión? Son interrogantes que se hacen, o por lo menos inquietudes que plasma el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en el comunicado que hicieron público a la mediodía de ayer. Vamos a la pausa comercial y regresamos con este tema de la seguridad y la justicia, que pasa por los temas que les he enumerado en estos momentos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, hemos superado algunos pequeños problemas técnicos, ya estamos nuevamente con ustedes y le damos a conocer los titulares de tunota.com. Josué y Sofía, los nombres más registrados durante el 2022 en Honduras según el Registro Nacional de las Personas. Estadísticas del Registro Nacional. Lluvias se registrarán este jueves sobre 4 regiones de Honduras. Le contábamos que después de más de 15 días, de repente hasta un mes que no llovía en la capital, hoy una llovizna pero bastante leve. Y tenemos otro titular que tiene que ver con el designado presidencial Salvador Narrala. Considera que es legítima la junta directiva de Luis Redondo. Salvador Narrala considera legítima la junta directiva de Luis Redondo. Bueno, no entiendo a Salvador Narrala. En una oportunidad creo que lo escuché expresando sus dudas sobre esta junta directiva, pero en el último día del mes del año anterior, estuvimos el penúltimo, perdón, a doña Doris Gutiérrez, y aquí nos confesó ya fuera de micrófonos y nos dijo, no, esa junta directiva es ilegal por donde la quieran ver, dice la designada presidencial Doris Gutiérrez. Tachados y denunciados llegan ante la nominadora a presentar sus pruebas de descargo, un tema que también estaremos abordando en el transcurso del programa de Frente a Frente en los próximos minutos. Las titulares de tunota.com, lo invitamos a que se mantenga informado del campo nacional e internacional en esta plataforma informativa. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión en base al tema del día 2023, un año para medir el rumbo del actual gobierno y saber cuáles son sus prioridades, desarrollar el país o aportarle al cálculo político. Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Muchas gracias por sus mensajes al 9773-6065. Este gobierno no ha apoyado el agro como se debe. En primer lugar, haber quitado los subsidios a la producción del campo permitió el aumento desmedido de la canasta básica. Segundo, los bonos tecnológicos llegaron tarde y a unos pocos para poder asegurar la producción. Tercero, con las lluvias del año pasado se perdieron miles de hectáreas de banano y palma y el gobierno no dio medidas de alivio de crédito para la producción de esos rubros. No hay políticas claras para producción y la seguridad alimentaria. Daniel Gómez, periodista. Por fin, hoy los empresarios están pensando en la pobreza y cómo solucionar ese problema. Otro tema que se debe tratar es la venta de drogas en todos los rincones del país. Como hemos quedado donde la juventud de esta generación se está perdiendo sin hacer nada. Muy buenos días, muy de acuerdo con el señor Facusé en algunos puntos que él tocó, crear más fuentes de empleo y aportar a los compatriotas del campo. Ellos hacen milagros sacando el café con esos caminos que no se les puede llamar calles y apoyar a los jóvenes para que se preparen. Los jóvenes no estudian por la misma situación económica. Hay colegios que piden desde papel higiénico hasta una escoba para ingresar a una institución pública y ya fueron a investigar cuánto vale un cuaderno. ¿Cómo podemos salir de la pobreza si nuestros padres no tienen un trabajo para poder vivir y sacar adelante a los hijos? Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor.
Bueno, para abordar un tema que también se plantea en este comunicado y aprovechar los minutos que nos ha dispensado la ingeniera Anabel Gallardo, que la tenemos en la plataforma o en la conexión vía Zoom, hay un tema que es una preocupación en este comunicado y que tiene que ver con la invasión ilegal de tierras. Algunos datos así muy rápidamente para que ustedes tengan el contexto de lo que está pasando con las invasiones de tierras en el país, un hecho sin precedentes, al menos como están ahora. Hay 29.997 manzanas que están tomadas de palma y azúcar. Hay invasiones en 7 departamentos y esto aleja la inversión, crea debilidad institucional y también está la ausencia de sanción penal, y ahí está el pedido para que puedan reaccionar la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el mismo gobierno. Ingeniera, esta problemática, bueno, está como quedó el año pasado o como arrancó más bien a inicios de este gobierno. ¿Cuál es la situación real de las invasiones, sobre todo a zonas productivas, a tierras productivas en el país? Es correcto, Ulises, lo que usted mencionaba, el tema de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es otro problema que enfrentamos en el agro y es algo pues que se debe pues de ponerle mucha atención. No es posible que una unidad productiva que esté produciendo leche, que esté en engorde de ganado o en la parte de palma o caña de azúcar, lleguen estas personas, ¿verdad?, se apoderen de esas tierras y se empiece a perder pues toda la producción. Y de hecho, si la unidad productiva empieza a perder la producción, empieza a perder también la generación de empleo. Entonces, ese es otra de los SOS, pues que como sector le hacemos al gobierno, ponerle más atención a este tema, no solo la situación de desalojos, o sea que los desalojos también que se den en la manera más eficiente, en tiempo y forma, pero también ver que no se den estas invasiones. Sabemos pues que hay pequeños grupos de campesinos que de repente tienen necesidad de tener acceso a las tierras para poderlas hacer productivas, ¿verdad? Porque eso es lo que pedimos, que si se le van a asignar tierras a pequeños productores, que realmente sean estas tierras para ponerlas en producción, pero también tenemos que saber que estos campesinos tienen que tener también acceso a financiamiento, asistencia técnica para poder pues hacer productivas estas tierras y poderle apuntar pues más al tema de producción de alimentos. Entonces sí creo que se le debe poner bastante más atención para ordenar más esta situación. Mire, usted lo mencionaba ahora, más de 25.000 de manzanas que han sido afectadas y un sector como el sector palma, el sector caña de azúcar, que son dos sectores que le aportan fuertemente a las exportaciones, ¿verdad? Que son dos de los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto. Entonces, por eso volver a hacer hincapié en esto, ¿verdad? También cabe mencionar, quiero aprovechar el espacio para mencionar también el tema de las vías de comunicación. Si en el agro, si en el país no hay buenas vías de comunicación, se encarece la comercialización de nuestros productos, el sacar los productos de las montañas, en el caso del café, o digamos de tierra adentro, o sea, son costos sumamente altos, y cuando las vías de comunicación están destrozadas o están en muy mal estado, pues eso pues se encarece pues más la comercialización de estos productos. Yo quisiera, pues como le comentaba anteriormente, pues yo me tengo que retirar para un evento que tengo a las 8:30, y quisiera pues ya dejar como mensaje final, Ulises, si me lo permite, la importancia de que todos los sectores productivos nos unamos y trabajemos por Honduras. Como sector privado estamos en la mejor disposición de trabajar de la mano con el gobierno de la República, todos los sectores productivos. Recordemos que la empresa privada somos los que producimos
somos los que generamos empleo y el gobierno debe de ser un aliado de nosotros para que nos facilite el tema de trabajar eficientemente, ¿verdad? Entonces es importante esa unión de los sectores productivos y todos los que queremos es trabajar en pro de Honduras, en pro del desarrollo de Honduras y del fortalecimiento pues de Honduras y del desarrollo de toda la comunidad hondureña. Bueno, gracias a la ingeniera Anabel Gallardo, que tenía un compromiso, se lo habíamos adelantado, y saber que hay funcionarios de este gobierno que vean propuestas como la del Consejo Hondureño de la empresa privada, yo no creo que vayan donde la presidenta Xiomara Castro, van donde el coordinador del Partido Libertad y Refundación, asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, y le dice, óigame presidente, allá están conspirando contra la administración de doña Xiomara Castro, propuestas como estas que le dicen, vea, trabajemos de la mano, viviremos en la misma frecuencia, saquemos adelante al país. Yo me pregunto, ¿eso es conspirar? Conspirar, ingeniero, es decirle o pedirle al actual gobierno o a toda la sociedad que haya una Corte Suprema de Justicia, que es uno de los temas que han planteado, que sea transparente, despolitizada y que lleguen los mejores hondureños a administrar la justicia en el país. Mira, yo creo que debe de haber un diálogo sincero. Y yo creo que también debemos de aplaudir las cosas que son correctas, así como llamar a la reflexión las cosas que están mal. Y te voy a poner ejemplos porque yo creo que tenemos que decirlo. Mira, el viaje reciente que hizo la presidenta Castro a Brasil, tratando de gestionar apoyo para construir las represas, eso es algo que nosotros aplaudimos. Eso es precisamente lo que necesitamos. Lo que está haciendo el canciller Reina, platicando con China también para construcción de represas, eso es algo que en la Cámara aplaudimos también. O sea, son las decisiones correctas porque son decisiones que se tuvieron que haber hecho desde hace mucho tiempo y no estar dependiendo de tanto importación de producto derivado del petróleo para producir nuestra energía. Importamos más de la mitad, ¿verdad?, de la energía que consumimos. En la parte de los alimentos, ahí sí tenemos problemas, como bien lo ha señalado Anabel. Hay distintos retos para enfrentar y desarrollar la producción nacional. El tema de las invasiones, se tiene que buscar un mecanismo y un proceso que sea expedito y que sea efectivo para resolver esos conflictos. Y no que vayan a un juzgado y que después de 2 o 3 años dictaminen algo que ya no se puede implementar. Entonces, sí hay retos, ¿verdad? Pero lo importante es que haya diálogo sincero. Ahora, en general, hemos sido muy cómodos, Ulises. Realmente aquí hemos optado por hacerlo fácil, pero también no ha habido el incentivo a la producción que se necesita. Cuando tú escoges producir un artículo, tienes ese vaso ahí en tu mesa, y decides, ¿voy a importarlo o lo voy a producir? Bueno, si lo importo, solo tengo que sacar un permiso, igual es el mismo impuesto sobre la renta. Si lo produzco, yo tengo que lidiar con energía que es alta, una tasa tributaria que es sustancial comparado a otros países de Centroamérica, tenés que lidiar con extorsión, tenés que lidiar con una serie de permisos y tramitología que se vuelve casi imposible para alguien producir. Entonces dice, mejor lo importo. Entonces nos hemos vuelto cómodos, queremos importar todo y no hacer nada aquí internamente. Y mientras sigamos con ese pensar, esto no le vamos a poder dar vuelta, porque esa riqueza que estamos produciendo a través de lo poco que se produce, la estamos sacando cada vez que importamos productos. Como te dije, estamos importando el doble de lo que exportamos. Entonces, esto ya tiene que cambiar. Entonces, tenemos que producir internamente, ¿verdad?, las cosas que consumimos, y empezando por la energía y los alimentos. Entonces, es bien importante que haya un cambio de actitud en cuanto a estos parámetros. Y yo te voy a dar ejemplos de lo que se puede hacer para cambiar, porque esto no va a ser por buena voluntad. Lastimosamente hemos visto que en nuestro país las cosas no caminan por buena voluntad. Entonces se necesitan decisiones concretas. Te puedo poner un planteamiento. A nuestro criterio, debería de pagar más aquel que importa y revende en impuestos sobre la renta que aquel que produce. ¿Verdad? Hay que darle preferencia al que produce. Pero es al revés. Hoy en día es al revés. Entonces no puede ser. Estamos incentivando la importación y con las remesas esto se vuelve más fácil. Entonces tenemos que darle vuelta al modelo. Lo otro, tenemos que darle también
una tasa de financiamiento que sea competitiva al productor. Tiene que haber una preferencia para el que produce, ¿verdad? Entonces, no se están dando estos espacios. Te puedo dar otro ejemplo. ¿Por qué no dar una tarifa de energía preferencial al que produce y no al comercio que importa? Entonces, tenemos que hacer esas diferencias y hay que hablarlo con franqueza. Mientras no tomemos esas decisiones de hacer y marcar esas diferencias como país, no vamos a ser autosuficientes, no vamos a poder generar riqueza y transformar el país. Entonces, también necesitamos crear más igualdad y ahí se necesitan políticas tributarias que sean más progresivas. Se necesita democratizar la inversión y ahí, digamos, en las concesiones. Si el gobierno no puede construir una carretera, pues dejen que la gente participe en esa concesión a través de un fideicomiso donde Ulises, Daniel, Santiago y Eduardo puedan poner 10,000 lempiras de sus ahorros para apostarle a esa inversión y ser accionistas de ese proyecto. Pero hay que hacer los proyectos, porque como bien dijo Anabel, las carreteras y las calles secundarias y terciarias que necesita la producción están destruidas. Entonces, si queremos realmente producir, necesitamos resolver estos problemas. Entonces, sí estamos de la mejor voluntad para colaborar con el gobierno, para buscar estas soluciones, porque el país las necesita. No porque el sector privado le convenga, es porque el país necesita cambiar su modelo a un modelo más autosuficiente, donde consumamos más lo hecho aquí por manos hondureñas y dejar de importar tanto. Nos hemos vuelto cómodos y eso debe de cambiar. Bueno, y algunos dicen que producir en Honduras se ha convertido más que en un negocio, en un apostolado. Vea, la gente que le apuesta al campo es gente que tiene valor, gente que tiene el deseo de ver o mantener lo que por años ha venido cultivando y que es una tradición familiar. Licenciado, tiene una acotación acerca de esto. Sí, la verdad es que nosotros en este mensaje de la Nación también estamos mencionando mucho el tema de la educación. O sea, en el tema de la educación en Honduras ahorita está muy baja, está en promedio en segundo grado. El 2022 menos de 100 días de clases presenciales. Correcto. Entonces, y vamos a decir de que en estos últimos años el tema de la pandemia y todo afectó la educación. Sin embargo, nosotros tenemos que apostarle a esa educación, porque como bien decía Eduardo, o sea, si nosotros le vamos a apostar al desarrollo de la nación, a crear empresas, al emprendedurismo, a producir más en lo propio, nosotros tenemos que tener una mejor educación. Y para eso, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada siempre ha estado pendiente y está pendiente de ver cómo se pueden reconstruir todas las escuelas dañadas en el país. O sea, hay organismos internacionales que están viendo ese tema, que quieren de alguna forma aportar en conjunto con el gobierno para reconstruir todas las escuelas del país que han sido dañadas y que han estado en total abandono. Nosotros necesitamos eso, necesitamos apostarle a la educación para que nosotros podamos tener más y mejor producción, gente más educada, para que nosotros, las empresas que vengan al país, puedan tener un desarrollo mayor, o sea, que vengan mejores empresas, empresas de alto nivel que requieran mano de obra más calificada, por ende pagan más por esa mano de obra. Por otro lado, como hablábamos nosotros de venir y hacer mayor producción, en Honduras ser empresario es un deporte extremo. Si nosotros no estamos con un problema, estamos con otro, estamos aquí, estamos activamente viendo diferentes situaciones que afectan al empresariado. La incertidumbre, el que va a pasar. Nosotros no podemos dedicar las 8 horas del día, o 9, o las que querramos dedicarle al trabajo, a pensar solo en cómo producir más y mejores empresas. Tenemos tantos satélites revoloteando por todos lados de los temas de país que hacen que uno no pueda tener la concentración para producir. Tenemos el tema del presupuesto nacional que no se aprobó, el tema ahora de la Corte Suprema de Justicia, la inseguridad jurídica,
la derogación de la ley del empleo por hora, el venir y ver otras leyes que se están queriendo pasar, no saber qué va a pasar mañana, y todo eso hace que el hondureño no se pueda concentrar en producir más, en generar más, en tener esa paz y tranquilidad que necesita uno para poder venir y generar, como dice Eduardo, riqueza. Solo generando riqueza se vive mejor. O sea, la gente, todo el mundo tiene que tener más ingresos. Nosotros tenemos que reducir esa extrema pobreza. Pero ¿cómo se reduce? Dándole empleo a la gente, dando mucho empleo, habiendo más empresas. Y lo que decía al principio, si la micro y la pequeña empresa, que son con capitales bajos que se pueden formar, obviamente teniendo la seguridad jurídica y teniendo la seguridad física también, porque obviamente ahorita con el tema de la extorsión que se ha venido peleando, pues vemos eso con buenos ojos, porque eso fomenta el emprendedurismo del micro y pequeño empresario. Bueno, y vean ustedes temas como, y que también están planteados en el comunicado, preocupaciones que están pues impresas acá, es el hecho de que en este gobierno, o por lo menos en el año anterior, en inicios, se derogó el empleo por hora, pero no se tuvo una opción, bueno, eliminamos el empleo por hora, pero aquí está la propuesta para poder cubrir el vacío que dejaba el laboral, el empleo por hora. También se sacó de circulación esta ley de seguridad social y tampoco se tenía a la mano una propuesta para salir al paso o llenar el vacío que dejaba esta ley de seguridad social. Tanto así que los trabajadores del sector privado han perdido los beneficios que les daba toda esta ley, que les creaba ahí un margen de beneficios en el cual ellos tenían una especie de prestaciones al que le estaba aportando la empresa privada sin decir nada. O sea, y que estaba de acuerdo con eso, les aportaba para cuando ellos podían quedar sin trabajo, se retiraran de sus trabajos. Eso ya no está, no siguieron percibiendo esos beneficios laborales. Vamos a irnos a la pausa comercial. Al retorno les vamos a presentar en gráficas, bueno, cuál es parte de la realidad del país que pues nos han traído hoy quienes nos acompañan para hablar acerca de este tema, que es una sugerencia, una recomendación al actual gobierno, pero como lo decía también el licenciado Santiago Herrera, es un mensaje a la nación, es para todo el país. Tengo a Edgardo Menéndez en la línea telefónica, es dirigente del transporte pesado y bueno, tiene una acotación acerca de algunos de los temas que se abordaron esta mañana o el transcurso del programa de Frente a Frente. Edgardo, adelante, le escuchamos. Buenos días. Feliz año nuevo al pueblo hondureño. Mire, ahí yo pues pedí entrar al programa sencillamente porque mencionaron al transporte. El instituto regula las tarifas de transporte. Mire, el COEP está diciendo una propuesta, entremos de la mano, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Bonito es decirlo, pero con nosotros se han confrontado en las cortes, en los juzgados y todo, el COEP directamente. Entonces, nosotros somos un grupo, los transportistas somos un grupo no privilegiados aquí en el país. Que me diga a mí quién tiene dispensa de combustible en el transporte. Nadie. De nosotros los transportistas nadie. Y nosotros sí sabemos quiénes tienen dispensa de combustible, porque nosotros lo cargamos. Nosotros sí sabemos las grandes empresas que tienen dispensas de combustibles aquí en el país. Nosotros no tenemos ninguna preventa. Aquí hay empresas que jamás ni conocen el RTN, y nosotros para transportar necesitamos un RTN, porque si no, no podemos transportar. Mire, y además le voy a decir, aquí alguien dijo matemática de segundo grado. Lo apoyo con esa matemática porque nosotros realmente somos personas limitadas en conocimientos, pero los números son claros y nos dicen $1.24. Si quiere, agarren calculadora y multipliquémoslo ahorita. 250 kilómetros a Tegucigalpa de ida y 250 de regreso, con 44,000 libras, que vamos a hablar
que es lo que el Estado manda que se debe andar un camión, no con sobrepeso. ¿Sabe cuánto vale, Ulises? Sí. No vale ni 3 centavos la transportada de un producto a Tegucigalpa, ni 3 centavos. ¿Cree que puede incidir 3 centavos, menos de 3 centavos de un producto a la capital? No inciden los precios. Entonces, por favor, dejen de estar dando esos discursos tan baratos, tan pícaros, tan malévolos. Pero aquí al mismo tiempo, Ulises, como estamos haciendo propuestas, también yo le hago una propuesta al COEP. Lo reto al COEP, que nos sentemos a revisar la tarifa de transporte. Si la tarifa de transporte hay que bajarla, la vamos a bajar. Pero si hay que subirla, que ellos acepten lo que salga ahí. Entonces yo lo reto, ahí están las grandes autoridades y aquí están los grandes empresarios del país en su foro. Nosotros no tenemos ningún problema. Mire, ahí fue clara la señora y dijo, la destrucción de las carreteras. Mire, legalmente aquí se tiene que andar con 44,000 libras. Esa es la legal. Pero aquí nos meten, ¿cuántos cree que nos meten? 600 hasta 700 quintales. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Destruyendo las carreteras de Honduras. ¿Y quiénes son los que pagan los impuestos? El mismo pueblo hondureño. Entonces no vengamos a decir que queremos discursos baratos. Mire, ahí sacaron con las presiones de ellos, de los empresarios que están ahí, sacaron de funcionamiento las básculas de aquí del país que estaban ahorita, unas básculas que tenía el instituto. La otra cosa, sí, que no venga el COEP a decir que tenemos propuestas. Mire, ahí en las fronteras hay un machamo que se pone para los camiones. Mire, todo Centroamérica y vale $5. ¿Cuánto cree? Pregúntele a don Santiago Herrera cómo lo tienen ellos ahí. Vaya, dígalo, don Santiago, por favor. Correcto. Bueno, gracias a Edgardo Menéndez. Vamos a dejar la oportunidad antes de irnos a la pausa comercial, así muy brevemente, ingeniero Eduardo Facusé, refiriéndose en alguna forma, pues, cuestionando o lamentando que el COEP alcance a entender que los ha dejado solos. Y mire, yo creo que el concepto que tiene Edgardo no es el correcto, ¿verdad? Empezando por lo siguiente: los precios deben de basarse en precios de mercado, no se debe imponer precio de transporte. Ahora, se puede dialogar, ¿verdad? Y eso es algo que siempre hemos estado abiertos a hacer, pero que creo que él está equivocado en la apreciación que hace. Estamos nosotros de acuerdo en la implementación de las básculas, eso es algo que aplaudimos porque protege la inversión en las carreteras del país. Entonces no sé de dónde saca él que estamos en contra. Yo aplaudo la implementación de las básculas, es algo que se tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y yo sé que afecta al sector transporte porque limita la cantidad de carga que pueden llevar, pero tenemos que manejar las cosas en orden. Aquí hemos estado acostumbrados, Ulises, siempre al desorden y que cada sector quiere hacer lo que quiere. O sea, se tiene que empezar a respetar la ley, se tiene que empezar a respetar los estándares, ¿verdad? Y se tiene que competir. Entonces, si hay alguien que puede ofrecer transporte a un menor precio, ¿por qué no permitirlo? O sea, no debe de ser a la fuerza que se implemente un precio de transporte, en eso está mal, y ahí yo lo invito al señor Menéndez a conversar. Estamos abiertos en la Cámara de Comercio, ¿verdad?, para conversar sobre esos temas, pero debe de ser el mercado en base a eficiencia, en base a competitividad, ¿verdad?, en base a esos principios que se debe de competir, no en base a un precio impuesto, ¿verdad? En ningún otro campo se impone el precio, eso es equivocado y ya sabemos que no funciona. Es la libre competencia lo que permite, ¿verdad?, la mejora en los precios. Entonces, debemos de llevar eso hacia todos los sectores. También queremos que nuestros amigos transportistas salgan adelante. O sea, ellos son empresarios también. Ellos son parte de lo que es el sector privado. Pero tenemos que llevarnos de la mano, ¿verdad?, en una forma coordinada y ordenada. Bueno, y como dice el concepto universal, la máxima de convivencia social y humana, hablando se entiende la gente. El diálogo, creo que Edgardo proponía, hablemos, platiquemos, temas que se deben abordar para, pues, ir saliendo de algunas dificultades permanentes y eternas que se viven en el país. Vamos a la pausa comercial y volvemos ya con las gráficas o graficada parte de la realidad que vive el país y las dificultades que atraviesa la nación. La pausa comercial, volvemos.
Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Buen día, pueblo hondureño. La mayoría de los hondureños que trabajan con la empresa privada sobrevive porque el aumento al salario mínimo es, como suena, mínimo. Cuando Mel Zelaya se atrevió a autorizar que fuera mayor al típico 300 lempiras, le dieron golpe. Lástima no trabajar con el Magisterio o Salud, son los únicos que consiguen buenos aumentos. El problema es que la gente ya no le gusta trabajar en la tierra, hay recursos, pero a la gente no le gusta trabajar en tierra. Buenos días a todos, señores empresarios. Ustedes son los que mueven la economía de este país. Esperamos lo mejor para este año 2023. Generan más oportunidades de empleo. Lastimosamente, este gobierno, en vez de fomentar el empleo, lo que está haciendo es masacres de labores. Son miles de empleados que han sido despedidos, quitaron el trabajo por hora en vez de ayudar al más desposeído. Más bien, este gobierno los está volviendo más miserables. Hagan algo ustedes. Con la demanda de empleados en Estados Unidos, los hondureños no volverán al campo. La tecnología es una ruta más oportuna. Eduquemos a los jóvenes para prestar servicios por Internet. La empresa privada es la encargada de generar empleos porque no creo que estén trabajando con pérdidas o para que los vean. Ulises. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, continuamos aquí en el set de Frente a Frente. Les habíamos anunciado que tenemos las gráficas de cómo está la situación del país, la realidad del país en gráficas, que de esa forma se entiende mejor, y quien nos ayuda para explicar pues estas gráficas y estas proyecciones de crecimiento por región y cómo está el país es el licenciado Santiago Herrera, gerente de política económica del COEP. Licenciado. Muchas gracias. Esta lámina nos muestra hacia dónde vamos en materia económica a nivel global. Estados Unidos va a crecer probablemente un 1%, la zona euro va a crecer en 0.5%, la zona de América Latina en 1.7%. El Banco Central en su programa monetario dice que vamos a crecer entre 3.5 y 4.5. Somos una economía abierta, somos una economía pequeña y somos una economía vulnerable a los shocks externos. No estamos solos, como bien dice don Mateo Gibrín cada vez que habla, no estamos solos, competimos con los vecinos y esto impacta en la economía, nos guste o no. Ya lo hemos visto este año, por ejemplo, que más de la mitad de la inflación es importada. Siga. La otra gráfica. Sí. Si vamos más rápido. Si nos auxilian con la otra gráfica y vamos a ir pasando las gráficas. Esto lo vimos ayer de la CEPAL. Y compara Centroamérica. Y aquí nos refleja cómo estamos en Honduras. Caímos 9%, subimos 12.5 desde el 2021 y en el 2022 dice que vamos a crecer 3.5. El Banco Central ha dicho, la presidenta aquí, que vamos a crecer al 4%. Nuestras expectativas son menos optimistas que las que plantea el Banco Central. Ellos tienen las cifras, por supuesto, pero es una realidad. Y para allá, si nos comportamos conforme a lo que se comporta la economía mundial, podríamos estar debajo de este porcentaje, y eso es importante. Y como dicen, no estamos solos aquí, todos. Mire, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, a la misma tasa. Una recesión mundial. Es una recesión mundial que puede impactar en las remesas, que puede impactar en nuestras exportaciones, que nos puede afectar los costos, como ya lo ha venido haciendo este año la economía mundial. Sigamos. Si tenemos la otra gráfica, y decirle pues a nuestros invitados, también al ingeniero y al licenciado Daniel Fortín, que pueden participar en el momento que quieran alimentar y pues dar algunos aportes acerca de estas gráficas que estamos presentando. Esos datos lo que nos muestra es el comportamiento del IMAE, el índice mensual de actividad económica, que es un indicador que calcula el Banco Central de volumen. No es tanto cuánto es ver la tendencia. Y esto es como el anticipo de lo que probablemente nos va a decir el Banco Central cuando publique el indicador de crecimiento del PIB de todo el año, que generalmente lleva un desfase de hasta 3 meses. Y como pueden ver, es una caída estrepitosa, y como pueden ver, esta es una línea de tendencia negativa, 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 que nos dice que la realidad anterior es muy probable que entremos en una fase menor.
Un empresario el otro día me dijo, deja de vender miedo. Lo que somos prácticos, objetivos. Yo no puedo mentir y tengo que trabajar en base a las cifras. Este es el tema de inflación. Lo peor de la recesión económica no lo estamos pasando, no hemos llegado a eso. Podríamos llegar a un estado más precario el próximo año, pero por eso es justamente la intención de don Mateo Yibrín como presidente del COEP, y nos dijo, señores, no hablemos, no lloremos sobre la leche derramada, trabajemos en una propuesta, y nos ordenó trabajar, y gracias a eso todos los miembros de la Junta Directiva y los presidentes de las gremiales han dicho sí, por eso están aquí, por eso estuvieron ayer, porque el presidente nos guió y nos lideró y dijo, presentemos una propuesta a la nación y convoquemos a los actores para darle vuelta a esto. Esa es una realidad. La inflación nos sigue pegando duro, mire. A noviembre, no tenemos la de diciembre, tal vez hoy en la noche el Banco Central la publique después de su directorio, pero 10.44 y todo Centroamérica, pero estamos arriba. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tomamos decisiones para controlar la inflación interna. Sobre la inflación externa no era mucho lo que podíamos hacer, pero sobre la inflación interna sí. El Banco Central ha insistido en mantener baja la tasa de política monetaria y eso incentiva los precios hacia arriba, manteniendo una liquidez en la calle. Esas cosas no son fáciles de entender, pero todos los países han adoptado decisiones con respecto a la inflación. Y en el siguiente gráfico vamos a ver qué es lo peor. Sí, solo una acotación del ingeniero. Yo sí quisiera decir, digamos, con esto de la inflación, y quiero poner el ejemplo, el problema que tenemos es que el país importa una gran cantidad de insumos básicos. Entonces, cuando hay inflación mundial, lógicamente eso se traduce en inflación aquí porque importamos todo, la energía, la comida. Entonces no podemos esperar no tener inflación si estamos abiertos como lo estamos haciendo, importando todo lo que consumimos. Por eso nuestro llamado a priorizar la producción nacional. Si nosotros dependiéramos en energía, por poner el ejemplo, de más represas hidroeléctricas y menos productos derivados del combustible, la inflación fuera menor. Porque no nos impactaría la subida del petróleo internacional. Si nosotros estuviéramos produciendo los alimentos aquí internamente, en vez de estarlos importando, igual, no impactaría tanto la inflación, pero hemos estado cómodos importando todo, que es lo más fácil, ¿verdad? Nadie quiere producir. Entonces, se tienen que crear las condiciones para darle vuelta a eso, porque si no vamos a seguir de pase afuera, ¿verdad? Y eso lo resentimos, pero no queremos actuar. Necesitamos darle vuelta a ese modelo. Y una inflación que castiga a los menos protegidos. Fíjese que es importante mencionar que producir en Honduras es más caro que importar. Y es más difícil producir que importar. Hay más incentivos hacia cierta importación que hacia cierta producción. Y ejemplo es en la materia prima, en el pago de impuestos de introducción. La importación tiene ciertas prebendas en algún momento cuando el producto ya viene terminado. Y para que nosotros podamos producir lo mismo e importemos alguna parte de la materia prima, esta tiene ciertos aranceles que al final hace que sea más caro producir localmente. Eso es algo de lo que tenemos que ver. Y sobre todo, como decía Santiago, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la idea que tenemos de nuestro presidente Mateo Yibrín es que nosotros nos adelantemos a los problemas, que nos sentemos con el gobierno, que veamos qué es lo que puede pasar y que juntos nos adelantemos a ver la prevención de lo que podemos tener. Porque definitivamente cuando ya tengamos el agua hasta el cuello, ya va a ser un poco tarde. Y eso es lo que decíamos, esté en el tiempo, en el momento de actuar, ya no llorar sobre la leche derramada de lo que pasó en el 2022, lo que no se hizo, y lo mismo se le pide al gobierno, que ya no sigan viendo hacia atrás, sino pues ver hacia adelante. Y le decía antes de ver la otra gráfica, y le preguntaba al licenciado Daniel Fortín, de que la inflación no golpea a todos, pero a quienes castiga de manera más severa es precisamente a los menos protegidos, a los más pobres, licenciado. Cuando la mayor parte de la población recibe menos de un salario mínimo,
la propensión, la cantidad del salario, del ingreso que dedico a la comida es más del 90%. Y entonces la inflación se convierte en el impuesto más grosero para el más pobre. Esta es la inflación promedio de los 282 productos que calcula el Banco Central, pero esta es la inflación solo de alimentos. Entonces, ¿a quién se castiga? Al que menos ingresos tiene, 18, a todos, pero sí, significativamente. 18.10 es la inflación de alimentos. Pero entonces, la propuesta, el planteamiento que nos ha hecho oficialmente el gobierno es que esto se controla controlando precios. Un mensaje muy equivocado, porque como bien lo describía la ingeniero doña Anabel Gallardo, es un total desincentivo a la producción, al campo. Si los costos ya están aquí y los precios tienen rigideces, usted inventaría, recibe insumos, importa, si es que tiene que importar insumos, hay rigidez en los precios. Por lo menos de 5 a 6 meses los precios están en las expectativas de la gente y están en los costos de producción. Usted no puede cambiar los precios de un día al otro, solo porque a alguien se le antojó que yo tengo que bajar el precio porque lo voy a controlar y si no le voy a meter una sanción. Aquí se ha perseguido, de hecho, a los productores a los distribuidores de huevos. ¿Cuántos huevos hay en el Reino Unido en todo el periodo de diciembre? 0. En Estados Unidos hay un déficit de huevos 0. Aquí en Honduras se vivió la escasez en diciembre. Eso no es un incentivo para la producción. Siga, por favor, para que veamos algunos gráficos adicionales e ir. El comportamiento de la inversión extranjera. Nos han dicho a nosotros que se están incrementando fuertemente las inversiones. Aquí estamos, ¿no? Estamos probablemente en 770 millones de dólares de inversión. Pero ve el promedio de los años anteriores. Y a partir del 2017, del 21, del 18 creo, empieza esta caída brutal. Ahorita se recupera, no hemos llegado a los niveles mínimos. Señores, si tenemos un país como destino de inversión muy pobre, porque todos los indicadores de competitividad y de otros nos dicen que no. 2, si tenemos problemas de seguridad jurídica. 3, si tenemos problemas de procedimiento. 4, si tenemos problemas de confianza. Si tenemos problemas de institucionalidad. ¿Cómo hacemos para atraer inversiones en un país que tiene de apodo que ha puesto el gobierno, de narcodictadura? Y este gráfico es una tragedia. Este es el comportamiento de las inversiones, la barrita verde, y este es el de las remesas. ¿Y por qué es una tragedia? Porque si tuviéramos esta barra verde azul, tendríamos todas las oportunidades que necesitan nuestros jóvenes y no se estarían yendo. Pero es todo lo contrario. Y por lo tanto, el sector privado genera el 90% de la inversión nacional y el 80% es de inversión propia, producción nacional. Segundo, el sector privado genera más del 80% de los tributos que paga el país y genera más del 82% del empleo. Esta inversión extranjera directa es complementaria a la inversión de los privados, pero también es complementaria a la inversión pública. En el presupuesto que está por aprobarse, el 84% del presupuesto es gasto corriente, apenas el 16% es inversión pública, y de ese 16%, la mitad es gasto social, o sea, no son inversiones en bienes de capital, y por lo tanto, esto no se puede complementar con lo que pretende hacer el gobierno. Ingeniero. Sí, mira, con respecto a esto y lo que decías de que hay que dejar atrás lo que pasó y no hay que llorar sobre leche derramada, yo sí creo yo que debemos de aprender las lecciones del pasado. En ese sentido no hay que olvidarlas para no volver a cometer los mismos errores. Si ustedes fijas, la inversión extranjera directa cae después de el 2017, cuando se dio la reelección ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque se pierde la credibilidad, la confianza, la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué lección nos queda? No volvamos a caer en una situación, ¿verdad?, donde se rompa la ley o donde se rompa el orden, ¿verdad?, porque vemos un descalabro, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, mire, hay que aprender de lo sucedido para no volver a cometer los mismos errores.
El origen de esa caída usted puede ver claramente lo que sucedió después del 2017. Se descalabró completamente la inversión, perdió totalmente la credibilidad del país. Y los reflejan los necesitamos gráficos. recuperarla. Sí, necesitamos recuperarla. Esto es un cierre al tercer trimestre de cada año y efectivamente hemos tenido una recuperación. Pero de los 1.200 millones que llegamos a tener de inversión extranjera directa, sigue siendo... Estamos en 770.7 millones, con una recuperación que al 2021 estaba en 465.3 millones de inversión Recuerde extranjera que aquí fue un directa. periodo de pandemia y no hubo inversión extranjera. Y la mayor parte de esto, más del 65%, es reinversión de utilidades de sectores ganadores. ¿Cuáles? Telecomunicaciones y el sector financiero. ¿No son nuevas inversiones entonces? Son la mayor parte de reinversión de utilidades, ¿verdad? Bueno, vamos a cumplir con un compromiso comercial, otro compromiso comercial, y vamos a regresar para conocer otras gráficas de cómo está la situación del país, cuáles son los retos que tiene el país, pero como decía el ingeniero Eduardo Facuse también, la idea es pues plantear el panorama económico, social, político Esta parte de invasiones ya la vimos. Del país, pero más allá de eso, presentar soluciones. O sea, ver de qué forma se puede enrumbar el país y de la mano con el gobierno, con otros sectores que impulsan el desarrollo del país, pues ir saliendo de este empantanamiento en el cual está la nación. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Gracias a los que han escrito a través de Twitter, @FrenteAFrenteHN. Walter Fernández nos comparte: la partida confidencial llamada Otros Gastos sube de 8.300 lempiras a 23.500 millones. Educación baja de 19% a 16% y salud baja del 12% al 11%. Doctor Antonio nos comparte: otro año más y el 2022 no hizo nada el gobierno y vemos que la ruta es llevar a Honduras al socialismo y a la pobreza. Francisco Antonio Cuellar Funes nos comparte: para un pequeño empresario ahogado en préstamos, la compra de materia prima y maquinaria, nos sentimos frustrados cuando al solicitar muestra que antes en gobierno de Juan Orlando Hernández eran libres, hoy toca pagar impuestos, agente aduanero, bodega, haciendo más caro producir, libre mata la inversión, y nos adjunta algunas imágenes de muestra de materia prima, pedazo de tela retenido para pagar impuestos. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, tenemos una última gráfica que la damos a conocer a continuación con el licenciado Santiago Herrera, que es el ranking de los principales índices, licenciado. Sí, decía don Daniel hace un momento que él es consultor financiero y que cuando los inversionistas le preguntan, dame un panorama, él dijo cuál era el panorama, pues yo le doy este. El índice de competitividad global, que no se publica desde el 2019, se va a publicar este año probablemente con un balance de los últimos 3 años, nos catalogaba en la posición 101 de 140 países, arriba de 100 es muy malo, tercio inferior. El índice de Doing Business, que tampoco se publica desde el 2019, 133 de 190 países. El índice de Estado de Derecho, que es un tema grave en este país, 126 de 120, no sé cuántos, no leo. 128 países. De 128 países. Y eso es seguridad jurídica índice de y Estado respeto a la institucionalidad. El índice de progreso social es crítico. 110 de 163 países que lo calcula el CAE con el World Economic Forum. El índice de desarrollo humano es clave, posición 132 de 189 países. Solo hago un alto acá, ingeniero. ¿Qué implica estar, porque en la pausa comercial le percibí la preocupación de este índice de desarrollo humano de estar
en un número de 132 de 189 países, así muy brevemente? Mire, yo creo que nosotros podemos hablar de muchos indicadores. Lo que está mostrando aquí don Santiago es que los últimos 10 años ha sido un descalabro el país. O sea, el país se ha deteriorado completamente. Esto no es un número de un año, sino que es un número de los últimos 10 años. Ha habido un deterioro completo y estas cifras nosotros también en la Cámara de Comercio las hemos estudiado por años. Ha habido un deterioro marcado. Ahora, dentro del índice de desarrollo humano somos el peor país aquí en la región, número 132, lo que a nosotros sí nos preocupa, porque ese es el indicador para nosotros más importante. Mire, nosotros podemos hablar de crecimiento del PIB, pero si al final ese crecimiento económico no se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, de nada sirve, ¿verdad? Realmente es un indicador que le debemos de poner muchísima atención, ¿verdad? Ese es un indicador de realmente qué tanta efectividad, y por eso hablamos nosotros en la Cámara de Comercio y también en el COEP acerca de la producción nacional y la desigualdad, ¿verdad? Ver cómo pluralizar la economía para que, a pesar de que estamos creciendo, porque el país crece cada año, ¿verdad? El problema es que el índice de desarrollo humano no se mejora. Entonces el crecimiento económico, que si no impacta positivamente la vida de los ciudadanos, realmente de poco o nada sirve. Bueno, vean cómo está la condición de los hondureños. Eso es lo que está reflejando el índice de desarrollo humano. Y solo repito los números que dice, vean, en Costa Rica están al 62. 124 El Salvador, 127 Guatemala, 132 Honduras y 128 Nicaragua. Está mejor Nicaragua que nosotros. Y el tema es que en el índice de desarrollo humano, estando 132, quiere decir que si eso va en aumento, el hondureño cada vez vive peor. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso le decía al principio, o sea, nosotros tenemos que crear todas las oportunidades para que haya igualdad de oportunidades para todos y mejor desarrollo para cada uno de los hondureños. Y con eso, que todos los hondureños vivamos mejor. Y eso es lo que refleja la condición del hondureño. Los datos de pobreza de Honduras, aparte de este indicador, lo que nos están diciendo es que más de 7 hondureños de cada 10 son pobres y casi 5 son extremadamente pobres. Y nosotros como sector privado hacemos un planteamiento y les decimos, estas son algunas de las cosas que deben ser prioridad en este año. Y pusimos de primero deliberadamente empleo, y don Eduardo ha destacado reactivación y producción nacional, porque solo así vamos a generar oportunidades para la gente. Unos últimos indicadores: el índice de libertad económica 92 de 177, pero cuando se ponen controles de precios o cuando se fijan precios como la tarifa de transporte por ley, estos indicadores se deterioran más bien porque no está dejando a las partes negociar, sino que está fijando por ley. Los precios en ningún país del mundo desarrollado se fijan por decreto. Llámese tipo de cambio, llámese tasa de interés, llámese tarifa de transportes, llámese cualquier o precios de la canasta básica. No se fijan por decreto, porque la economía es abierta y para eso existe la... Y este índice es una tragedia. Un índice de un ranking de 157 de 180 países como los más corruptos, y solo hay que ver el indicador de noviembre de la cuenta del milenio, que hemos pasado, si tuviéramos una calificación de 100, estaríamos en el nuevo compacto de la cuenta del milenio. Si tuviéramos una calificación de 50%, teníamos en 1, pero cada vez 29, 24, 23, y se sigue deteriorando la percepción de corrupción y por lo tanto perdemos mucho dinero. Algunos organismos internacionales han dicho que la corrupción representa más del 13% del PIB. Eso estamos hablando de 65.000 millones. Es exactamente la suma del nuevo presupuesto de salud y educación, 65.000 millones. Vean, y lo interesante de todos estos números, si usted los mete en una licuadora y hace un resumen de los mismos, es lo que me platicaban en la pausa comercial, y también en un retazo del programa lo estaban diciendo nuestros invitados. Vean qué inversionista va a querer venir aquí en Honduras si
se preguntan cómo anda la inversión local, la inversión de los hondureños en Honduras. No invierten porque no creen en las reglas del juego, no confían en cómo están las situaciones del país y sobre todo les preocupa la incertidumbre de la nación. Entonces no invierten los locales y esa información, empresas como las que tiene el licenciado Daniel Fortín las trasladan porque para eso trabajan, se las trasladan allá afuera a los inversionistas internacionales y dicen, óigame, si no se atreven a invertir ni siquiera los mismos hondureños en su país, ¿cómo vamos a ir nosotros a invertir en Honduras? Y la idea del programa del día de hoy, es precisamente eso, buscar las soluciones de cara a un nuevo año en el 2023, qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo se pueden armonizar voluntades para sacar adelante al país. La pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Rápidamente le damos los titulares de tunota.com. América Latina fue la región con más asesinatos a periodistas en el 2022. Menor en estado de ebriedad intentó matar con machete a su mamá en Ciguatepeque, la tragedia social que vive el país. Compañía de familia dejó, no influye, campaña de familia dejó, no influye para nada en el juicio según Mike Vigil. Esto es lo que está diciendo pues uno de los conocedores de este tema, de este caso que se ventila en una corte de Nueva York. Bueno, vamos ya en la recta final, conclusiones finales de Tu Nota. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. 30 segundos, licenciado Santiago Herrera, para las conclusiones finales. Venimos aquí a hablar no solo de los problemas, venimos a hablar con un planteamiento que don Daniel lo describió muy bien. El sector privado le presentó a los candidatos presidenciales a finales del 2021 una estrategia de empresa sostenible. Hoy, en el inicio del segundo año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y de este 2023, venimos de nuevo a decirle a la nación: aquí estamos los empresarios, los que más generamos empleo, los que más pagamos impuestos, los que más hacemos inversión, a decirle: esta es nuestra agenda, queremos caminar en estos temas, porque si no el país no despega. Ingeniero. Mira, yo quisiera ser optimista. Honduras tiene muchas bendiciones. Tenemos una cantidad de recursos realmente como pocos países tienen. Yo quisiera pensar que vamos a tomar las decisiones correctas. Sí. Quisiera pensar de que vamos a construir las represas, que vamos a sembrar los valles y realmente vamos a aprovechar los recursos y las bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos que tomar las decisiones correctas para así poder encaminarnos hacia el país que buscamos. 10 segundos, licenciado, ya estamos en la recta final. Sí, yo lo único que pido es que nosotros como empresarios estamos dispuestos a trabajar con el gobierno y queremos trabajar juntos en pro del desarrollo de Honduras. Bueno, a todos gracias, buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5 El Líder.